pero hay otros que los vamos a considerar dentro del objeto de estudio. Por lo tanto, el criterio sistemático va a versar sobre ello, cuál es el objeto de estudio, su relación con la economía, con la cultura, con la religión, con las ciencias y con muchos otros aspectos. Para algunos autores, importante había sido que tengamos como objeto de estudio al Estado. El Estado, por su naturaleza, tiene su formación a partir de lo que es el Renacimiento. Es decir, después de ello se han ido construyendo los estados modernos. Con la Revolución Francesa se ha generado una forma de gobierno propia que hace posible la fuente de legitimidad tanto de gobernantes como de representantes sea decidida y sea expresada por el pueblo. O sea, la democracia está descrita, por lo menos está vinculado a dos términos, ¿no? Demos, que es pueblo, y kratos, que es gobierno. Por lo tanto, estaríamos hablando del gobierno del pueblo o para el pueblo. Para otros nos dice que el objeto de estudio de la ciencia política es el poder. Sabemos de que cualquier relación dentro de la sociedad para llevar adelante a una comunidad íntegra necesitamos de este elemento, que es el poder. El poder hace posible de que dentro de la legitimación de los gobernantes, estos estén facultados para mandarnos. Eso quiere decir de que unos van a mandar y los otros tienen que obedecer. Pero nosotros no podemos hacer caso a aquellas personas que hayan entrado por la ventana. Tienen que haber entrado por la puerta ancha, es decir, dentro de un proceso bajo los principios y las reglas del sistema democrático, representativo y participativo. Por lo tanto, solo cuando ganan un proceso o una justa electoral serán ellos los que se posesionen en el cargo. Las reglas son diversas, o sea, los sistemas electorales previenen una y otra cosa, ¿no? Lo más común es de que los, los, los gobernantes, para que puedan acceder al ejercicio del poder político, tienen que obtener el 50% más uno dentro de un sistema competitivo. ¿Qué quiere decir ello? De que si hay 20 partidos, el que obtiene 50% más uno solo va a acceder al ejercicio del poder político. Y si no alcanza, ¿qué ocurre? Es, ¿no? La segunda vuelta. ¿Y para qué se ha inventado la segunda vuelta? Para que no se manosee el voto del ciudadano. ¿Qué quiere decir eso? Que si ha obtenido en el Parlamento un 30%, los un 20, los un 10, se juntan y negociamos. Ya no tomamos en cuenta la decisión del ciudadano de haber votado por una primera fuerza, por una segunda o por una tercera. ¿Qué hacen? ¿Ya? En todo caso, la segunda vuelta resuelve todos esos conflictos y cómo los soluciona. ¿Quiénes tienen que participar en una segunda vuelta? Los primeros. Solo los dos primeros. Descartamos si hay 20 partidos a los 18 partidos restantes y se polarizan los votos. Si yo votaba por partido X, entonces yo no lo puedo hacer porque solamente hay dos partidos. En todo caso, se reconfigura el escenario político para ver las tendencias. Habrá acuerdos para la segunda vuelta y decir, es la línea, todos me deben apoyar. Esto se resuelve. El conflicto de que ya no va a haber el manoseo de votos, sino que el ciudadano elegirá quién va a ser su presidente. O sea, por regla general, se dice de que se debe elegir al presidente y vicepresidente por mayoría de votos.
Si no alcanzan, están en la segunda vuelta. Eso es casi regla. Porque si fuera menos el porcentaje, estaríamos nuevamente sujetos a la negociación, al empoderamiento de los dirigentes de cada partido político para que ellos decidan por nosotros. Lo que quiere los sistemas electorales que sea el pueblo. Esto obedece a la revolución francesa que ha cambiado la fuente de legitimidad. Bien, el otro elemento hay que diferenciar que una cosa es el objeto y otra cosa es la finalidad de la ciencia política. Tiene básicamente tres momentos. Un momento de observación y constatación de los hechos. El segundo momento es la parte de la teorización. Y la última está vinculada al de formar criterios, recomendaciones prácticas y obviamente para algunos el de formular y el de criticar. Entonces, para la ciencia política es tan importante este tercer momento, el de poder enjuiciar y criticar. ¿Qué vamos a criticar? ¿Les gusta cómo estamos viviendo ahora o no? Eso es lo que vamos a criticar. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a perfeccionar. Estamos entrando al campo del deber ser. Vamos a sugerir de que esto hay que cambiar, esto hay que modificar, etc. No nos gusta que la gente se reproduzca en el ejercicio del poder político y sean eternos candidatos. Por lo tanto, hay que ponerle límite a ello, ¿no? La ley dice que cada presidente y vicepresidente pueden ser electos por una sola vez y de manera discontinua por otra vez. Es decir, en cualquiera de ellos solamente podrán participar ese candidato en dos oportunidades, nada más. Entonces, de la reelección, reelección y más reelección ya no existe, ¿no? Lo mismo hay que hacer para diputados, senadores, alcaldes, etcétera, porque si no, se distorsiona la esencia de los principios del sistema democrático. ¿Quién es indispensable en este mundo? Nadie. Todos podemos generar el espacio y ser tal vez mejores representantes o mejores gobernantes en una determinada sociedad. Entonces, no hay cargos, porque el poder por esencia llega a corromper. Entonces, vean que de esto la ciencia política se ocupa, de poder criticar, enjuiciar, de perfeccionar sistemas electorales, el de mejorar las condiciones de vida. Este tema no es propiamente un problema casi nuestro. Lo han venido haciendo los filósofos en el periodo griego. ¿Qué quieren los filósofos griegos? Que las personas que van a gobernar sean las personas más sabias, las personas con más experiencia, con más edad. Esto, si aplicamos a la realidad actual, ¿se cumple o no se cumple? No se cumple. A uno que ni siquiera ha terminado la escuela y dice que toca trompeta, etc., lo hemos elegido una, otra vez, como si fuera el único, ¿no? Nos vamos al Brasil, tenemos a Lula da Silva, ha sido sentenciado, es un reo rematado, lo eligen un delincuente. Cristina de Kirchner, le han sentenciado a 6 años y quiere participar y otra vuelta a participar, otra que no puede ser ya reelecta, porque han modificado la ley indicando de que todos los que tengan sentencia penal ejecutoriada nunca más pueden ser ni gobernantes ni representantes. Entonces, vean, exterrorista, imagínense, ha venido acá a la universidad justo cuando estamos cobrando nuestros sueldos y salarios, han arremetido contra la puerta, que era una valla, se lo han sacado nuestros días, nunca de vuelta. En todo caso, vean ese grado de poder. Entonces, comparemos, a ellos tampoco les gustaba la sociedad en la que vivían, porque eran unas sociedades clasistas, ¿no? Unos eran griegos y los otros no. Unos eran varones y los otros no. En todo caso, las mujeres. Quienes decidían en el
tema político, los varones. Entonces, generaron una corriente de los utopistas. Dijeron no queremos ni esclavos ni verdugos, ni personas con poder y personas que sean avasalladas por ese poder. Que existan personas libres, que se pretenda una igualdad de derechos. Entonces han planteado todo un... Pero el rico le podrá dar en los tiempos actuales la mitad de su dinero para que vive el pobre. Es difícil, imposible. Entonces habrá que ver mecanismos de que los que tienen plata no crezcan mucho, pero que los que no tienen también tengan la posibilidad de generar también riqueza, ¿no? Si leemos la Biblia no necesitamos tanto dinero para ser felices, sino todo aquello que sea básicamente necesario y tener una buena vida, ¿no? Bien, toda ciencia tiene su método, tiene su objeto y paralelamente su método. El objeto de estudio de la ciencia política es común a la ciencia social. ¿Por qué es común a la ciencia social? ¿Con qué objeto trabajan las ciencias sociales? ¿Cómo? La humanidad. La humanidad ya, pero lo diremos más fácil. Historia. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con qué trabajan? ¿Con qué? Eso, la sociedad. ¿Y quién sabe en la sociedad? Somos nosotros, los seres humanos, ¿no? Y no hay sociedades homogéneas, siempre son heterogéneas, ¿no? En unos pensamos de una manera, en otros de otra manera. Somos muy volitivos, muy cambiantes. Quiere decir que algunas veces nos levantamos de buen humor y otras veces de mal humor. Y al final de cuentas podemos rifar nuestra conciencia por algo que nos da. Entonces, este elemento es propio para quienes, para el derecho, dentro de las relaciones jurídicas en la sociedad. La conducta individual o colectiva, aquí entra la psicología. En la ciencia política, los hechos y los fenómenos políticos, ¿no? Pero el objeto común también seguimos siendo nosotros. Por lo tanto, al tener un mismo objeto de estudio, vamos a poder utilizar todo el arsenal de las ciencias sociales, ¿no? En el estudio para la comprensión. A ver, lo otro que debe estar claro, que las ciencias tienen su objeto determinado, delimitado, si quieren. Entonces la física no va a estudiar lo mismo que estudia la química, porque si no fuese así, no tienes razón de que haya estas dos ciencias totalmente diferentes, ¿no? Entre la psicología y el derecho son diferentes, cada uno tiene su campo de acción. La política y la sociología también su campo de acción. Entonces están delimitados el objeto de estudio, no hay donde perderse, ¿no? Otro eje temático que vamos a tocar es lo que viene a ser la estratificación social. ¿Qué debemos entender por estratificación social? Bueno, a su compañera, la estratificación social se identifica con la existencia de las clases sociales. En todo caso, son grupos que están sobrepuestos de manera estructurada y jerárquica, en la cual unos son superiores y los otros son inferiores. De acuerdo a la evolución humana, hemos tenido tres momentos importantes. Un momento en la que estaban vigente lo que es la casta. La casta obviamente tiene un periodo más allá de los 3000 años y su ejemplo secular vigente es la casta hindú. A la casta hindú lo que le caracteriza es que es parte de una organización cerrada. Se ingresa con el nacimiento y se sale con la muerte. ¿Y qué creen los hindús que piensan con respecto a que uno pueda ascender de casa? En vivos no pueden ascender. Tienen que portarse bien en la vida actual para que en la otra vida recién puedan ascender. Y no
es tan cerrada que no permite la movilidad o el desplazamiento de una persona de una casta inferior a una superior. Y la raíz de todo este tema es de que por de medio tiene que estar la endogamia. La endogamia es el matrimonio. Dentro del matrimonio se hace absolutamente todo. Se construye la familia, se establecen grados, jerarquías, órdenes de trabajo, etc. Todo eso se funciona. Los que tengan hijos fuera del matrimonio, estos hijos no son bien vistos, son espurios. Esto quiere decir que no deben tener derechos, son personas marginadas. Vamos a hacer un trabajo al respecto para que me entiendan cómo funciona en pleno siglo XXI. La casta hindú tiene 3.000 años, más de 3.000 años de antigüedad. Entonces, un ejemplo es por qué hasta la fecha ni los políticos ni la constitución vigente de la India ha podido modificar algo de lo cual están compenetrados sus ciudadanos. Que es el tema religioso, tienen todo un Dios, tienen sus costumbres, sus normas consuetudinarias, y esto está vinculado también a diversas formas de trabajo. Y esto, el poder político y los políticos no han podido romper, fragmentar. Imagínense, un David no puede salir en el día, pero sí en las noches para hacer el trabajo sucio que algunas personas no lo quieren hacer. Ahí nace la importancia de que analicemos cómo están estructurados estas castas. No obstante que la casta, les reitero, es parte de la historia o del pasado, que ya no se puede concebir la existencia en algunas sociedades, pero tenemos como ejemplo la casta hindú en los tiempos actuales. Otra forma de estratificación tenemos el estamento. El estamento básicamente se caracteriza porque persigue algunos beneficios de orden jurídico. Está por de medio el honor, la dignidad de las personas, el de prestar servicio de carácter social o público. Y esto hace posible de que en función a esta construcción de valores, este funcionario o esta persona pueda básicamente tener mayores privilegios que cualquier otro. Están acá dos grandes grupos, lo que significa el ejército y lo que significa la iglesia, ¿no? Están jerarquizados. ¿Un general cree que va a ganar lo mismo que un sargento inicial? No, ni tampoco va a mandar. Entonces vean cómo se ha estructurado el tema del magisterio también, o de los profesores, va en ese sentido. Tienen más años de antigüedad, más años de servicio, van ganando más y obviamente tienen preponderancia en el escenario. Pero cuando damos un salto a lo que son las clases sociales, a partir del siglo XIX, se consolida en el mundo occidental la estratificación social en clases. Y se divide de acuerdo a los diversos autores en tres grandes grupos: una clase social alta, una clase media y una clase baja. ¿Cómo podemos ubicarlos a los ciudadanos para que comprendamos cómo ellos se han autoestructurados y forman parte de esta realidad? A ver, vayamos a lo que dice el gobierno. El gobierno dice que han sido capaces de elevar lo que significa el salario mínimo nacional. ¿Cuánto es el salario mínimo nacional? 3.000. 2.000. 2.000. Entonces tenemos como base de una clase media los 2.368. Y a partir de ello tenemos que tener un tope. ¿Cuál es el tope que ha puesto el gobierno? Que nadie puede ganar más que el presidente. ¿Cuánto es lo que gana el presidente? 24, 25, ¿no? Porque cada año van subiendo, parece que el año pasado no han subido. Entonces tenemos el salario mínimo nacional y tenemos
Entonces hemos construido a partir de los ingresos una clase media. Y los que ganan menos el salario mínimo nacional para abajo ya sería una clase baja. Los que ganan más de los 25.000, que son los que ganan, ¿no? Hay dentro de las empresas públicas aquellas denominadas de carácter estratégico. El gerente de yacimientos, 40.000 volvió a entrar a la nómina. En todo caso, si no hay más en el sector público, saltamos al privado y en el privado pueden ganar 100.000, 200.000. Los comerciantes son los que generan bastante riqueza. Entonces, solamente a partir de los ingresos podemos ir construyendo las clases sociales. Pero, les reitero, no es el único factor. Hay el factor de lo que significa la riqueza, el tema de los ingresos, el tema de los hábitos, costumbres, etcétera, de la cual básicamente el autor Mauricio Duverger nos explica en el eje temático que corresponde. Pero desde ya estas son las tres formas de estratificación en la historia: casta, estamento, clase social. Ahora no sé, de aquí a 10 años, 20 tal vez, va a haber otra forma de estratificación, ¿no? Los van a separar. El tema es de que unos estén en mejores condiciones y otros en menos condiciones o peores condiciones que uno. ¿Qué ha ocurrido con el tema de la pandemia? Imagínense, han pretendido construir ciudadelas donde solo estén dentro de ellas las personas que puedan tener una vacuna, que estén libres de ser el portador del virus, etc. Y al resto los han excluido. Habían edificios donde vivían los médicos siempre están en contacto con sus pacientes. No les han dejado ingresar a sus propios edificios. Y han dicho que van a contaminar el edificio, que no tienen derecho a utilizar, etcétera. Entonces, toda una tragedia para el primer periodo de lo que significa el coronavirus. En el segundo ya lo hemos domesticado un poco. En el tercero ha sido muy superficial, porque ya sabíamos qué cosa contenía este virus, ¿no? Y lamentablemente, de acuerdo a algunos datos, estos virus parece que han sido fabricados en laboratorio, ¿no? Algunos dicen en China o algún país asiático. Y era muy significativo, misterioso también, de que primero empezaba en China, el virus se trasladaba, no sé si era en avión, en camión, llegaba a Europa, de Europa se trataba a Estados Unidos, y recién llegaba a América Latina. Entonces, todo un proceso de 3 meses. Y eso ha ocurrido de manera similar para la segunda ola, para la tercera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ha causado mucho zozobra y terror en la primera ola. Por una puerta entraban, por otra puerta salían los cadáveres, ¿no? Bien, de manera específica también se está tocando las clases sociales, que hay varios autores que establecen. Por ejemplo, Carlos Marx le interesa que hay que hacer una división de las clases sociales en dos grandes grupos. Unos, los que poseen los medios de producción, que son los capitalistas, y el otro, los trabajadores, los que venden su fuerza de trabajo. Nos dice que en estos dos grandes grupos existe antagonismo, peleas. Dice que estas peleas son irreconciliables, no se van a poder juntar ni se van a poder resolver. Por lo tanto, es necesaria la intervención del Estado para mediar en este tipo de conflictos. Mauricio Duverger nos habla de que hay que tomar en cuenta diversos factores de los que ya habíamos comentado para poder identificar, ¿no?, por el nivel de vida, por el género de vida y por el prestigio social. Cada uno de ellos tiene sus características propias, tienen que diferenciarlas. Me parece interesante
interesante. De ahí nacen los elementos de las clases sociales. Por un lado tenemos la desigualdad de las condiciones colectivas, ¿no? Y la otra, la transmisión hereditaria de privilegios. En todo caso, si nosotros somos banqueros, eh, nos vamos para el otro lado, ¿quiénes van a usufructuar estas condiciones, estos bienes? Los hijos no tendrán derecho a acceder a un paquete accionario de alguna sociedad comercial. Los bancos también son sociedades comerciales, ¿no? Que ponen su capital y obviamente uno que tiene más y que resuelve puede hacer crecer al banco o hacerlo desaparecer, etc. En todo caso, esos son los privilegios, ¿no? Que vamos a asumir una vez de que nuestros padres fallezcan. Por eso hay esa transmisión de lo que significa hereditaria de los privilegios. Y la otra, las desigualdades de las condiciones colectivas, que es un factor condicional. A ver, entre un rico y un pobre, al momento de nacer una persona, ¿hay alguna diferencia o no? En el tema biológico, no en el tema social, biológico. Todos tienen lo mismo, ¿no? Tienen su corazón, riñón, sus órganos sexuales, punto. ¿En dónde estriba la diferencia? ¿No? En lo económico. En lo económico, ¿no? El que tiene dinero se hará atender con los mejores médicos, los grandes hospitales, le comprará una cuna de oro, juguetes, etc. Y el que no tiene, ¿ir a dónde? A una matrona, a un hospital público, y bueno, si nace bien, gracias a la obra de Dios. Entonces vean que las diferencias es de carácter social, no es de carácter biológico. Todos tenemos lo mismo, ¿no? De pobre, de rico, etc. Entonces de ahí nace lo que significa la desigualdad de las condiciones colectivas. Bueno, toda clase social tiene su correspondencia en el ámbito político, no se olviden. Partidos de derecha se suponen que están con la clase alta, con los intereses de los capitales, etc. Los partidos de izquierda con la clase baja, y los obreros, campesinos, etc. Pero en el ejercicio que hizo Milei, por ejemplo, y dice que es el ultra recalcitrante de la derecha, ¿quiénes lo van a apoyar? ¿Quién apoya a los trabajadores, los campesinos, los empresarios, todos? Porque al final de cuentas se gana un proceso electoral con la sumatoria de todos ellos. Los únicos que no han votado es ese aparato corrupto que se ha generado por varias décadas y a título del peronismo. Si Isabel Perón se levantara, volvería a morirse 10 veces porque no quería construir una sociedad de esa naturaleza con el alto grado de corrupción que se ha podido identificar. Imagínense, ministerio dice corregir de agricultura y no sé qué, todo un edificio. Entran y no había ni un solo funcionario, no había ni el ministro, pero todo el mundo cobra. Eso es corrupción. Hay personas que en su vida nunca han trabajado en la Argentina, que estaban sujetos a los programas y a los planes, por lo tanto podían recibir por la cantidad de hijos, si han sido objeto de agresión por parte del marido, por violencia familiar, y así iban sumando, o sea, no estaban trabajando, el gobierno les pagaba. Y además de ellos han nacido los dirigentes sindicales, que han dicho, es mi cota para mí. ¿Cuántas casas tenemos dirigentes a título de poder ayudar a los trabajadores, ¿no? Entonces el grado de corrupción es muy alto en Argentina, de manera que esto origina los conflictos sociales y están vinculados a lo que significa las clases sociales. Por lo tanto,
Cada grupo se va a identificar con una o con el otro. Si yo soy campesino, ¿por qué me voy a identificar? Con mis padres, ¿no? Con los que trabajan en el campo, con los que tienen hábitos y costumbres, con los que comen lo mismo, etc. Y obviamente no nos olvidemos que hay leyes sociológicas que dicen que las personas no les gusta estar en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir con ello? Que son campesinos, quieren ascender socialmente a otro grupo estructurado, otro grupo de importancia que vendría a ser la clase media. Entonces el campesino, si tiene ahí sus tractores, su estilo de vida, sus costumbres, debería mantenerse, según lo que explica Mauricio Duverger. Pero ¿qué hace el campesino? Imita al hombre de la ciudad, se compra artefactos, tiene los electrodomésticos, o sea, no hay mucha diferencia, ¿no? ¿Y qué hace el hombre de la ciudad? ¿A quién va a imitar? A la gente de clase alta, ¿no? Se va a comprar autos de los kilómetros, va a comprarse ropa de madre, etc. Y los de la clase alta, ¿a quién se hubieran que imitar? A la corona, a los reyes, a los monarcas, etc. Un propio estilo de vida, etc. Entonces, vean, este fenómeno de la imitación es una especie de contagio mental y social que hace posible de que la gente no permanezca en el lugar de manera estática, sino pretenda ascender. Entonces hay las migraciones del campo a la ciudad, y en la ciudad pueden estudiar, al igual que ustedes, cualquier profesión que les guste. Ya no quieren ser hijos de campesinos, sino quieren ser familias que tengan alguna formación profesional y que sus hijos también tengan lo mismo, ¿no? Entonces vean que este fenómeno genera una dinámica importante. Hay una parte de Nicots Polances ilustrativos, no van a examen, pero me gustaría que lean. Es con respecto a la estructura de las clases sociales según el autor mencionado. Entonces, una lecturita no les va a caer mal. Al igual que antes de ello hay la evolución de la ciencia política en el periodo antiguo, en el periodo medieval y en el periodo moderno. Eso también es ilustrativo, no va a entrar al examen, pero me gustaría que le den una lectura. El quinto tema está vinculado a poder comprender el ejercicio del poder político. Hay teorías como la tesis relacional, la tesis sustantiva, tienen que básicamente diferenciar cada una de ellas. La relacional, por ejemplo, nos dice que el poder se da de persona a persona. No puede darse el ejercicio del poder cuando hay un animal, por ejemplo, ¿no? A ver, entre dos caballos que ejerciten el poder, no hay tal cosa, ¿no? Entonces, el ejercicio del poder es propio de los seres humanos. No les corresponde a ningún espécimen de la escala zoológica inferior. Solamente es a los hombres y dentro de la sociedad. Ahora, la tesis relacional es de persona a persona y ese poder es poder cuando se materializa. ¿Y cuándo se materializa? Por ejemplo, el gobierno manda, dispone una cosa a través de un decreto supremo, una ley, lo que fuese, y el destinatario, ¿quiénes son? ¿Quién tiene que cumplir la norma o la ley? Nosotros. Si cumplimos, todo un éxito en el ejercicio del poder. Dios nos manda y los otros cumplen. Ahora, ¿qué pasa si un general manda y los soldados acatan o cumplen? Es un poder difuso que no se ha llegado a materializar y eso no es poder. Entonces ahí está la gran diferencia en la tesis relacional y en la tesis sustantiva. Entonces van a poder comprender cuando den una lectura en ese sentido. Ahora, obviamente hay el poder político en general y el poder político en particular. Esto me interesa que podamos diferenciar por la razón siguiente. Si nosotros
tenemos un club deportivo, hay alguien que va a salir electo y se va a mandar del club deportivo. Pero ese es el poder político particular, no nos interesa estudiar. ¿No? ¿Cuántos partidos, cuántos clubes deportivos han estado en la gloria, en el piso y luego han descendido y han desaparecido? En todo caso, esta es una decisión de un grupo de personas. Podemos armar una empresa privada, puede estar floreciendo y de pronto desaparece, etc. Entonces vemos que eh, hay el poder político en particular, pero lo que nos interesa es el poder político en general, aquel que básicamente está vinculado a lo que significa eh, el poder que está relacionada con la actividad política de una sociedad o de un Estado. Y el poder no lo ejercita una sola persona. El verdadero poder está vinculado a las diversas formas de redistribución del poder político en el ámbito social. Nosotros solo elegimos a presidente y vicepresidente. ¿Y ahí ha concluido la historia? No. Entonces, ¿quién designa a los ministros? Presidente. Y los ministros, viceministros, ¿tienen cuota de poder o no? Tienen. Entonces deciden, hacen. Pues vean esa redistribución en el ámbito social. Nosotros vamos a elegir solamente a los magistrados supremos. ¿Y quiénes eligen a los restos? Hay un consejo de la magistratura que ve, bueno, ahora creo que ni ven, solo es todo a pedazos, tenemos tan mala justicia. La concominancia política, ¿no? Yo soy el ministro de poder, se me ponga proceso, no juzgue, no sentencia, no, ya más años de lo que le corresponde, inclusive, invéntense procesos, eso no es correcto. Entonces, lo que se pretende más bien que en las ciudades la administración de justicia esté muy alejado del dominio del poder político y actúe de manera independiente, clara, transparente y como lo que corresponde, como significa la justicia en la mano. Entonces, la justicia es un valor supremo que todas las sociedades tienen. No vamos a poner ningún denominativo, nombre o una receta específica para comprender qué es la justicia. ¿No? La justicia podemos concluir que es un valor supremo que todas las sociedades requieran para que funcione. ¿Me parece bien? Podemos citar a Ulpiano, podemos citar a Platón, a Aristóteles, a tantos autores y concluir en alguna de ellas, pero es un valor supremo que lo es. Bien, otro tema importantísimo está vinculado dentro del poder, la estructura del poder político. Para algunos el poder político se estructura en función a lo que significa las élites que siempre gobiernan o tienen bajo su control la administración de los sindicatos, de lo que vienen a ser las organizaciones políticas, etc. ¿No? Eso es bien notorio en política. Lamentablemente, antes que suba el MAS, se turnaban, ¿no? Si no era el MID, era el ADN, si no era el ADN, el MNESA, si no era el MNESA, y así una especie de pasanato para poder acceder al poder político, ¿no? De manera que ahí podemos ver que las élites funcionaban de maravilla. Si no era esta élite, pensaba la otra. Si no era esta, la otra, pero al final de cuentas no se cambiaba a la realidad. Hay otra teoría que dice que el poder político no puede estar conformado por un solo grupo, sino más bien es la reunión de varios grupos que hagan posible el empoderamiento y el control del poder político a través de lo que significa el apoyo ya de grandes
asociaciones, etcétera. En todo caso, es la reunión y la expresión de todos ellos que se construya un poder político de carácter plural, donde ingresen al gobierno varias fuerzas políticas. Y eso es lo que se tiene que hacer, porque tuviera que ser élites con privilegios, ¿no? Es la construcción de un poder político, porque todos estamos metidos en el baile, ¿no? Los vamos a acatar al gobierno, nos guste o no nos guste, sea de nuestra preferencia o no sea. Y Carlos Marx dice de que las dos teorías no responden a la realidad social, sino el único que toma el control del poder político son los poderosos, los que tienen los medios de producción a su favor, y obviamente son ellos quienes van a usufructuar el poder político. Entonces, son visiones. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta o diferencien. El poder obviamente tiene una dinámica, el poder no puede ser absolutista, el poder no puede ser en esencia violador de normas de los derechos humanos, sino que el poder está normado, cerrado, y nadie puede extralimitarse en sus funciones. Las constituciones son sabias al respecto y dicen, aquella persona que ejerza poder sin jurisdicción, competencias, no requiere un derecho. Entonces, sencillo, ahí tenemos un buen candado para evitar el autoritarismo. Eh, Se genera la relación de mando y obediencia, ¿cierto? Las reglas que socialmente están permitidas, tenemos el consenso y la coacción. Para que cumplan las normas no podemos sacar al ejército, a la policía, ni tener al lado a los guardianes, ¿verdad? Todo es producto del consenso, de los acuerdos. Ya, cumplimos, pero queremos que el gobierno también haga eso, ¿no? A ver, si nos piden que paguemos nuestros tributos, entonces que nadie nos bloquee las calles, que nos dejen trabajar, que nadie nos venga a molestar en nuestras empresas y nos cierren, nos clausuren, ¿no? Entonces es producto, les reitero, del consenso. Y si no cumplimos, así entra el tema de la coacción. Bien, tenemos la legitimidad, la ideología que andan de la mano y obviamente dentro del poder político tenemos la cultura política. Nosotros somos lo que nos han legado nuestros antepasados y en base a ello podemos proyectar mejoras. Y en el futuro nuestros hijos también pensarán de igual manera en mejorar porque nadie está contento en la vida de lo que hacemos, lo van a hacer en base a lo que nosotros les vamos a dejar como legado. La socialización política es muy importante. Resulta de que aprendemos en la escuela, en el colegio, la universidad, en algunos centros de formación, etcétera, el tema de la actividad política. ¿Para qué? Para que no seamos indiferentes a lo que vienen a ser estos procesos culturales de transformación y de poder construir escenarios que sean más justos y que resuelvan realmente nuestros conflictos. Porque si no fuera así, lamentablemente se vendría encima lo que conocemos como la apatía política. ¿Qué significa apatía? Que a nadie le interesa la política porque no les resuelve el problema. Entra uno y las cosas siguen igual, ¿no? ¿Para qué va a participar si este mundo ya está condenado, etcétera, ¿no? Entonces, más allá de aflorar aspectos positivos, lo ven como algo negativo. Y ustedes saben que el ejercicio del poder político tiene que estar fuertemente revestida de legitimidad. Un gobierno que no tiene legitimidad nunca va a poder hacer su cargo de ejercicio. Había una población, candidato principal no había presentado sus papeles. El órgano electoral le ha depurado. Quedó el segundo con sus familiares, amigos, etcétera, ganó las elecciones, ¿no? Y dijeron, ¿cómo va a ser nuestra nueva autoridad? Lo que vamos a hacer, vamos a pedir su renuncia y vamos a pedir que haga nueva elección. Entonces, vean que por detrás
de una candidatura tiene que haber el respaldo, el soporte, ¿no?, de su legalidad o su legitimidad a través del voto que exprese el ciudadano. Es fácil decir, puedo ganar con voto, evidentemente. Si nos ganan con voto, vamos a rebuscar en el tema de la votación, cuál era correcto, cuál era incorrecto. Si la sumatoria, evidentemente, deberá de estar en revocatoria, no, porque así están establecidas las reglas. Otro eje temático importantísimo es las fuerzas políticas. Por fuerza política debemos entender todo lo que engendra movimiento. ¿Quién se engendra el movimiento político? ¿Quiénes? Los partidos, las ¿quiénes más? Las agrupaciones ciudadanas, las fuerzas sociales, los grupos de presión, ¿no? Todos aquellos que les dan en esencia una dinámica. Pero a los únicos que nos vamos a poder contabilizar de manera legítima para acceder a los cargos políticos son a los partidos políticos y a las agrupaciones ciudadanas, a nadie más. Ellos tienen que presentar documentos para obtener un estatus legal o jurídico y puedan hacer actividad política de manera indefinida. Y esto es importante porque lamentablemente, nos guste o no nos guste, los partidos políticos, ellos son los llamados a generar toda una actividad política, ser parte de una cultura política, de proponer soluciones, cambios, etc. Ahora, que lo hagan, que no lo hagan, es otra historia. Hay una clasificación que la van a observar en las fuerzas políticas, son orgánicas e inorgánicas. Orgánicas son aquellas que tienen estatutos, reglamentos, ¿no? En ese sentido hay fuerzas politizadas y hay otras estatales y no propiamente específicas. Entre ellas nos menciona la tecnoburocracia y las fuerzas armadas. Sabemos bien que son fuerzas politizadas. En ese sentido, las Fuerzas Armadas a veces deciden tomar el control del poder político. No está de sus facultades, pero lo hace. Eso es lo que no debemos olvidar. Ante periodos de convulsión, ante periodos de incertidumbre, las Fuerzas Armadas se cargan. Pero constitucional y normativamente no tienen facultad para hacerlo. Por lo tanto, todos sus actos pudieran ser ilegales e ilegítimos. Luego tenemos grupos de presión y lo que viene a ser la prensa. Son politizados porque imagínense, la central obrera, ¿con quién anda de la mano? Hace muchos años atrás, con el gobierno actual, ¿no? A veces es contestatario, no sé si se acuerdan, en el periodo de Hernán Siles Suárez. Le ha declarado la huelga general indefinida. Y todo el mundo ha acatado. ¿Y cuál ha sido el resultado de esta decisión de un grupo de presión como es la Central Obrera Boliviana? ¿A dónde hemos llegado? No. Hemos llegado a la peor crisis inflacionaria. Había la hiperinflación. Lo mismo que han pasado los venezolanos, así nosotros. O sea, nos pagaban en saquillos. Un día valía el pan boliviano, a 2, al otro 4, al otro 8. Y había que ir a empezar a fabricar billetes. Y al final de cuentas, estos billetes no han servido absolutamente para nada. Y por eso los venezolanos nos vienen a vender sus billetes a nosotros de coste de 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000, etc. No tiene ningún valor, es un simple papel moneda, ¿no? Pero, a ver, si tenemos todo un proceso productivo, ¿a qué loco se le va a ocurrir decir huelga general indefinida y todo el mundo a sentarse y cruzarse de brazos, ¿no? Eso es el acabose de cualquier estructura, sea de izquierda, de derecha, del centro, de lo que fuese. Pero ocurrió. Entonces, en términos económicos, el lanzar este tipo de medidas son irreales, que nos van a causar mucho daño. Los únicos que se han beneficiado
de esta hiperinflación, los comerciantes tienen almacenados los productos de azúcar al dos y estos productos que han duplicado, triplicado, cuantificado, etcétera, y son los nuevos millonarios. Bien, en todo caso, otro eje temático tenemos a los partidos políticos. Los partidos políticos las vamos a analizar en su estructura, conformación. Es un tema muy importante para poder comprender cómo ellos se organizan de forma directa, indirecta, cómo ellos requieren de documentos básicos para su funcionamiento, a qué fines responde, ¿no? O sea, el partido político, su fin es llegar a acceder el poder político. Y si no lo hace, lo va a hacer el otro partido, el opositor. Y tendrá que esperar su turno, mejorar las condiciones expectativas para que el ciudadano vote en su favor. Luego tenemos las organizaciones elitistas, la selección de candidatos, la unión de los partidos políticos es importantísima, ¿no? Estas uniones pueden hacerlos preelectorales o postelectorales. Si hay una segunda vuelta, necesariamente es postelectoral en función a los resultados. En Francia, por ejemplo, hay partidos centristas, de izquierda, ultraizquierda y el tradicional partido de a la derecha y ultraderecha. Siempre ganan los de la derecha, pero para darles de baja en la segunda vuelta se unen centristas, izquierdistas, ultraizquierdistas, o es una expresión del izquierdismo o del centrismo. Macron, por ejemplo, el actual presidente, es una expresión de una tendencia centrista, que los trabajadores le han dicho, si usted se olvida de los compromisos que ha asumido con los trabajadores, nos verán en las calles. Y obviamente ha tenido muy serios problemas Macron, y también ahora está teniendo problemas con el tema de la agricultura, y eso es en gran parte de Europa, España, Alemania, etc. Porque para ellos, los agricultores, les exigen de manera taxativa el cumplimiento de normas en el tema productivo. Pero resulta que habían sabido internalizar productos que no reúnen estas condiciones, se han dicho en el mercado, pero esto es de tal parte y esto no tiene ya nosotros nos exigen. Ahorita es el gran conflicto, ¿no? Y además son los altos impuestos que van generando, ¿no? Pues no les dan margen, obviamente, a los agricultores, y de ellos molestos como nunca. Han salido a las calles con sus tractores, etcétera, han agarrado estiércol, los han bañado los edificios públicos, es decir, han causado estragos. Los partidos políticos tienen su relación con los ciudadanos, pueden ser votantes, activistas, simpatizantes, militantes, lo que ustedes quieran. Eso se llama relación ciudadano-partido político. Y en el ámbito internacional también pueden haber agrupaciones que se identifiquen unos con otros. El tema es de que pueden estar agrupados en el multipartidismo, en el bipartidismo y en los partidos ultradominantes. Por lo tanto, las vamos a ir, ustedes van a tener que estar en estas diferenciaciones, ¿no? Por ejemplo, un partido ultradominante que que siempre gana, pero con el 50% más uno. Y los ultradominantes más allá del 50% más uno, ¿no? Entonces vean que hay sistemas competitivos donde participan los partidos, en esencia tienen que ser más de tres en el multipartidismo, en el bipartidismo son dos, no hay vuelta que dar, y en los no competitivos solamente hay un partido. Esto es propio de los sistemas socialistas, comunistas y los gobiernos fascistas, donde no les gusta tener opositores. Esto así funcionan las sociedades por muchos años. O sea, pretender cambiar hay que hacerlo a través de una revolución. Bien, tenemos otro eje temático en el tema de los grupos
grupos de presión. Los grupos de presión juegan un papel importante. Son grupos que pueden estar clasificados en tres grandes unidades: los públicos, los privados y los grupos sociales. Los públicos, ¿cuáles podrían ser? Grupos de presión. Públicos. ¿Sindicatos de dónde? A ver, ¿la universidad pública o es privada? Si salen los trabajadores, estudiantes, los maestros, entonces pertenecen al sector público y van a hacer presión. ¿Para qué? Para que el gobierno caiga, o qué cosa van a hacer. Es para que se permita el funcionamiento de las casas superiores de estudio. Lo único que les interesa que funcione, que haya universidades públicas. Y es importantísimo. En Chile no es así. En Chile la están peleando para que todos, como nosotros, puedan tener una enseñanza superior gratuita. Y han sido peleas feroces, podemos decir, entre el gobierno y lo que vienen a hacer los estudiantes. Primero dijeron, los mejores estudiantes sí pueden acceder al estudio de la formación pública dentro del sistema universitario de Chile. Y dijeron, ¿por qué solamente nosotros? Ingresen también los que no tienen plata, y al final de cuentas dijeron que sea público. En Argentina están hace muchos años, nosotros también hace muchos años, México de igual manera. Entonces la tendencia que la enseñanza sea pública. Se van a Estados Unidos, yo creo que tienen que vender su casa de $200,000 para poder estudiar. Vean la diferencia. Así funcionan los sistemas capitalistas y el sistema como nosotros. Luego tenemos la opinión pública, tenemos como elementos importantes de análisis la titularidad, contenido, las características, la opinión pública vinculada al régimen político, lo que vienen a ser su formación y sus fuentes de formación. Es un tema muy interesante que está en boga y es la práctica usual en la que los ciudadanos pueden expresar sus opiniones individuales a través de un medio de difusión sobre un tema de carácter político o público. Bien, los grupos de presión, habíamos hecho ya referencia que hay grupos privados, hay grupos de presión social. ¿Los sociales cuáles serían? Los sindicatos, federaciones, confederaciones, las grandes unidades con bastante gente, ¿no? Y lo que vienen a ser los privados, la Federación de Empresas Privadas, los comerciantes minoristas, etcétera, aquellos que no dependen de un jefe, sino que generan su propia iniciativa. Ahora, ustedes sean abogados, van a ser dependientes o van a ser de iniciativa propia. Iniciativa propia no van a tener un jefe. Ahora, si quieren participar dentro de alguna institución, ya van a tener su jefe y el cambio de la solución. Pero al final de cuentas van a ser profesionales y en función de ello van a ejercer lo que han aprendido. Bien, en todo caso, los grupos de presión podemos también establecerlos por el tiempo de duración. Unos pueden ser permanentes y otros temporales. ¿Qué quieren decir los temporales? Que la central obrera no va a hacer presión para que mejoren la reposición salarial, puede ser un 3 o un 4%. No, solamente antes del 1 de mayo ya tiene que estar listo el decreto supremo para contentar a los trabajadores. Después se olvidan todos los otros meses. No hay mayor conflicto, además, como están agarrados de la mano con el actual gobierno, entonces superan cualquier dificultad en el camino. Entonces la presión es de carácter temporal. Otros grupos de carácter temporal, ¿cuáles podrían ser? El sector salud dice que no está de acuerdo con el tema del sistema de jubilación y de repartos. Por lo tanto, está pidiendo tres cosas y resuelve y se acabó, no hay lío. Ahora pasamos a otro grupo, a los de
expresión permanente. ¿Cuáles podrían ser estos grupos? ¿Quiénes? Bueno, los permanentes son los ecologistas, los medioambientalistas, los defensores de los animales, global verde, los de derechos humanos, lo que significa amnistía internacional. Todos ellos van a reclamar de manera permanente para que una persona, por ejemplo, el tema de derechos humanos, no sea ejecutada bajo ese principio que Dios es el creador y es el único que puede privarnos también de la vida, ¿no? Y no así los gobiernos o las personas que están a cargo de la administración de una justicia hipotética. Vemos que el calentamiento global es un tema que a todos nos interesa, pero nadie le pone atención ni nadie contribuye a que se cambie las materias energéticas, ¿no? ¿Quién produce el petróleo? Las grandes transnacionales, los países árabes en el Medio Oriente, y son los ricos felices, ahí están sentados, pueden contar sus dólares, al final de cuentas se los cuenten, pero tienen tanto poder económico y billete que no necesitan, sino construir palacios, ¿cómo llaman? Sus construcciones que hacen en el Medio Oriente, no de los castillos. Bueno, pueden ser palacios, pero no sé, tienen su nombrecito. Y ahí viven toda su parentela de alta alcurnia. Y obviamente vemos que su nivel y goce social es alto, ¿no? Uno de los lugares más ricos es Dubái. Se compran autos de 2, 3 millones de dólares. Como les sobra plata a los medios, ¿no? Nadie los levanta, el polvo viene, en polvo y ¿de qué se pueden estar años? ¿No? Se construyen palacetes gigantes. Obviamente el turista que va y que no tiene, pues solo hecho de entrar y salir por $1000, imagínense, con menos $1000 en el bolsillo, muy complicado, ¿no? Utilizan el oro como nada, es como hacerse algunas joyas y tener como algo fulgor y punto. Bueno, en todo caso vean que la ostentación es bastante alta en aquellos países que viven de eso. A los árabes entonces les interesará ya no vender petróleo. No, no es imposible. A los que fabrican autos les va a interesar cambiar su matriz energética. Entonces, todo estamos hablando en mano al fondo del calentamiento global, que hay que eliminar los autos por combustión fósil, punto, ¿no? Cuando a nadie le interesa realmente. Entonces, vean que en Bolivia se han quemado, por ejemplo, hectáreas, cualquier cantidad de chacos de manera intencional. En Chile también se lo ha hecho últimamente. En España también habían habido los mismos problemas. En España solo han sacado una ley y han dicho en todos los lugares donde se han promovido los accidentes de manera intencional o voluntaria, no se va a permitir que se autoricen edificaciones o construcciones en el plazo de 50 años. Entonces, solo gracias a esta medida han desaparecido los incendios, imagínense. Entonces, hay tanto interés de que terrenos que son fértiles y deberían estar en el área productiva se transformen para que sean lugares de habitabilidad, donde hay urbanización, que se genera mucho lucro, eso es lo que quiero que entiendan, ¿no? Entonces podemos promover incendios que podemos generar y contribuir al calentamiento global, y obviamente lo hacen de manera simple, intencionada, pagada, pero si hay disposiciones que hacen con el gobierno de España, en 50 años no se va a legalizar ni se va a autorizar ningún tipo de construcción para los interesados. En la Chiquitanía, en Bolivia, iban los voluntarios y bomberos, apagaban y a la vuelta y otra vez estaban incendiados. Entonces vean cuál es la intención.
vean los partidos, perdón, los grupos de presión, van a tener una, eh, una participación importante porque como las 6 federaciones no han sacado a un ego de presidente por varios meses y obviamente los ahora resulta que ha despilfarrado dinero, etcétera. Entonces son esos los problemas, pero hay que tomar en cuenta que grandes grupos pueden generar un partido político que pueda materializarse y estar en el gobierno por varios años. En México, por ejemplo, tenemos el Partido Revolucionario Institucional, que es la expresión de lo que significan los trabajadores campesinos y de las organizaciones grandes y han estado en el gobierno casi más de 30 años, 3 décadas. ¿No? Obviamente no han repetido candidaturas, pero ha estado el mismo partido en el ejercicio del poder, pero con otras personas. Bien, hay formas típicas de votación de los grupos de presión, pueden ser religiosas, pueden ser agricultores, profesionales civiles, etc. Otro eje temático está vinculado a los factores de poder. Acá obviamente intervienen las Fuerzas Armadas, según la Constitución y las leyes que rigen a esta institución, no se les faculta tomar el poder político por ningún concepto. Es más, se les prohíbe a la institución armada que ellos no pueden deliberar ni gobernar de manera institucional. ¿Qué quiere decir eso? Que como Fuerzas Armadas no pueden participar con un partido político ni obligar a sus miembros, pero de manera individual como cualquier otro ciudadano. Pero, ¿qué dice la historia? Que tenemos 192 golpes de Estado, unos que se han materializado y otros solamente han sido intentos que han querido tomar el control del poder político dentro del Estado boliviano y a partir del periodo republicano. Otro tema es la elección, representación y gobierno. Hay dos periodos importantísimos. El sistema restringido, el sistema electoral restringido, donde no participan las mujeres, donde no participan los analfabetos, donde no participan los que no tienen una propiedad y contribuyen al sostenimiento del Estado. Es una forma del pasado. Ahora damos paso al sistema universal. En el sistema universal, ¿quiénes pueden participar? Todos. Las personas menores de 18 años pueden participar. No, pues no son todos. Los ebrios van a poder participar. Los ebrios con sus ordinarios. Los vagabundos tampoco. Los toxicómanos tampoco. Entonces vean que obviamente el sistema universal no es así de manera genérica para todos, sino tienen reglas y condiciones. Lean el texto, van a poder comprender el tema de la edad, la ciudadanía, la capacidad, el domicilio, la dignidad, la lealtad, que se toman en cuenta para que puedan ser incorporados o no dentro de los procesos eleccionales. Luego, otro temita, ya se está acabando la hora, los sistemas electorales. Los sistemas electorales pueden ser mayoritario, minoritario o mixto, pero estos sistemas electorales los ha hecho el hombre con alguna intencionalidad, el de favorecer o de perjudicar a unos o beneficiar a los otros. Sin embargo, desde su fase evolutiva se han pretendido superar aquellas inequidades que se presenten en el primero para superar en el segundo, o hacer una combinación de ambos. Entonces el texto es muy explícito. Lo único que queremos decir que los sistemas electorales tienen que tener un alto grado de perfeccionamiento. Para algunos tienen que alcanzar un alto grado de cientificidad. Por lo tanto, vemos de que los sistemas electorales
no pueden ser objeto de manipuleo, no pueden ser objeto de vamos a indicar, de distorsión en el tema de resultados. El tren, por ejemplo, que en Bolivia debería funcionar de manera permanente, han cortado 2 horas. ¿Por qué? Porque estaba ganando la oposición y los más dijeron corten. Esto es un alto grado de sospecha de un fraude electoral. Ánforas que nunca las han revisado ni contabilizado en salas de depósito. Hasta los muertos habían votado. Actas donde aparece una sola firma. En 20 mesas una sola firma del presidente. Esos son indicios de fraude electoral. Por eso el pueblo boliviano se levantó, anuló las elecciones del 2009 y obviamente se generó una nueva realidad del racismo del ascenso de Luis Arce Catacora en el gobierno. ¿Qué tenemos a la fecha? Un más totalmente partido y creo que van a perder como dice. Por último tenemos la violencia y la revolución. Hay violencia en el planeta Tierra. A ver, un ejemplo. ¿Cuáles guerras? No, Ucrania y Rusia. Cualquiera pensaría que en 2 semanas ya estaría tumbado Ucrania. Ya son más de un año y no sabemos cuál será el resultado. Pero que ha quedado como efecto de esta medida Ucrania totalmente devastada. Luego tenemos la Palestina y Rusia, Israel. Israel ha copado territorios, más territorios, más territorios. El que era inquilino ahora es propietario de casas de todos. Y los han aislado a los pobres palestinos. Y ha dicho que es un grupo terrorista que hay que aniquilar. Son bombardeos sobre escuelas, sobre hospitales, etc. Y su propósito es aniquilar. La comunidad internacional ha dicho alto el fuego. ¿Y qué ha dicho los israelitas? Están prohibidos la entrada a Israel. Y ustedes nos están privando de ese derecho. Visto desde otro punto de vista, desde otra lupa, lo que están haciendo los israelitas es cometer el delito de genocidio. Mueren niños, mujeres, ancianos, y obviamente los varones en combate, pero no se pueden llegar a esos extremos. Y jóvenes, estos extremos se va a dar el examen para ver que remonte falso, verdadero, de selección múltiple, de complementación. No van a ver de desarrollo porque me lleva tiempo para calificar. Se van a hacer, por si acaso, si no estudian, 2 monedas y van a ver. Adiós, nos vemos el próximo jueves.